Señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 17 de abril del año 2020. Tertulia domiciliaria, cada uno en su casa otra vez. Empiezo con Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Muy buenos días. Buen días a todos, muchachos. Sonreí, sonreí. Sonrío, pero no sé si me están viendo. Mirá, te vemos más o menos bien porque la cámara está desacomodada y vemos mucho techo, mucha pared y poco Gonzalo. A ver, pero lo que pasa es que no me veo. Sí, no gira me un poquito, veo. Eso. la cámara o la pantalla, no sé qué es eso. Bueno, Ahí. pero sigo con los saludos. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Te cuento una cosa. En este momento tengo una obra al lado de mi casa al lado, de modo que hay momentos en que hace un ruido impresionante. En estos casos se voy a decir que no puedo, que paso para más adelante, ¿no? Estos son los problemas del teletrabajo, ¿no? En las tertulias, en el estudio, nunca pasa eso, ¿no? Nunca hay ruidos raros en aquel estudio. Claro, nunca. Nunca, jamás, no. Sigo. Fernando Butazzoni, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día para todos. Y por último, Alejandro Aval, ¿qué tal? ¿Todos bien? Buen día, Emiliano, Juan, Gonzalo. Ya tuvimos una previa entre los dos. Buen día, Fernando, también. El que tenga ruidos raros a su alrededor apaga el micrófono, ¿no? Eso sí, después tiene que recordar que hay que encenderlo si quieren hablar. Vamos al primero de los temas. La mesa representativa del PIT-CNT resolvió ayer que el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, realizará 4 pequeños actos con medidas de cuidado sanitario en Plaza Cagancha, Intercambiador Beloni, Plaza Colón y Plaza Lafone. En esas concentraciones, que están agendadas todas para las 19:30, se leerá una proclama de entre 5 y 6 minutos. Además, ante la negativa del gobierno a la solicitud para usar la cadena nacional de radio y televisión, la central prepara un mensaje que será transmitido a través de los medios públicos y también de los medios privados que lo deseen. Ayer, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que la decisión del presidente Luis Lacalle Pou no tiene justificación. Considerando que este 1 de mayo es muy particular porque hay una pandemia, habernos negado la cadena de radio y de televisión es algo que no podemos comprender, que no hemos encontrado fundamentos ni en la decisión ni en comunicaciones posteriores, pero que es un episodio y que como tal lo vamos a vivir. En una carta que le envió el miércoles, Lacalle Pou informó a Fernando Pereira que descartaba la solicitud del PIT-CNT porque la política de comunicación adoptada por este gobierno en relación a la utilización de la cadena nacional contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Ayer, en una charla informal con periodistas en la entrada de la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou consignó que había hablado telefónicamente con Pereira para explicarle los motivos de la resolución. Agregó que su decisión no es contra nadie. Dijo, por ejemplo, que tampoco se autorizará el uso de la cadena nacional, llegado el caso, a cámaras empresariales. Dijo incluso que él considera que ese instrumento, la cadena nacional, es una herramienta anticuada. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión? ¿Cadena nacional sí o no? ¿Qué tipo de actos entonces encara el PIT-CNT para el 1 de mayo? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere empezar? Juan es el primero, vamos con él. Sí, porque en este momento no tengo ruido. Dale, entonces aprovecha. Bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente en que la cadena de radio y televisión es una reliquia del pasado, es inútil, es una cosa aburrida, insoportable. Y creo que de todas maneras fue una decisión infeliz. Yo hubiera sido tolerante. Y quiero de alguna manera mirar algunas de las razones que pienso que puede haber tenido el presidente y el gobierno para esta medida, ¿no? En primer lugar, supongo que había quejas de los canales de televisión por el uso de las cadenas, el abuso de la cadena que usó el Frente Amplio en los últimos tiempos. Y como el gobierno de Lacalle claramente apoya a los empresarios, creo que es una observación que tuvo en cuenta. En segundo lugar, es una señal política para diferenciarse del Frente Amplio y demostrar que este gobierno tiene autoridad y se hace cargo de las cosas. Y tercera, es un mensaje. Bueno, empezó el ruido. Se acabó el recreo para el PIT-CNT, ¿no? Y creo que el PIT reaccionó bien, lo toma como un incidente y no un episodio nada más. Y corto porque hay un ruido ya.
¿Otro? ¿Un tertuliano sin ruido que quiera hablar? Fernando. Bueno, sigo yo que no tengo ruido. Yo creo que algunas cosas que quiero puntualizar que pueden ser obvias, ¿no? Primero, la presidencia de la República y su titular, el presidente, tienen absolutamente el derecho legal y administrativo de conceder o negar la cadena de televisión. Segundo, yo creo que esa decisión no afecta, como algunos integrantes de la dirección del PIT señalaron, la calidad de la democracia en el Uruguay. Creo que es, como bien dijo Fernando Pereira, un episodio simplemente. Ahora, yo no estoy de acuerdo, me parece que fue, como dice Juan, una decisión infeliz. Por una razón que a mí me parece de carácter estratégico y no táctica, y las razones que me parece que argumenta el presidente y que señala también Juan, son de carácter táctico o menor. Yo creo que en este momento el Uruguay necesita cultivar, arropar un espíritu de unidad nacional que necesariamente tiene que ser liderado por el presidente de la República. Acá no puede haber delegación, no puede ser ni el secretario de la presidencia, ni el partido de gobierno, ni la oposición, ni el PIT-CNT, ni nadie. El líder de ese espíritu, el que tiene que dar las primeras señales, las más acogedoras, las más, yo diría, enérgicas, es el propio presidente. Y esta medida o esta decisión realmente no va en ese sentido y a mí me parece que es errónea. ¿Por qué? Bueno, porque ese espíritu de unidad va a ser muy necesario. Para el día después no, porque sáquenselo todos de la cabeza, no va a haber un día después. Va a haber una época después, va a haber otro tiempo. No va a existir un día en el que digamos se acabó y empezamos de nuevo. Eso ya está clarísimo para los científicos, para los economistas y también debería estarlo para los políticos, por lo menos en muchos países. Entonces yo creo que en un país en el cual los problemas van a ser gravísimos desde el punto de vista social y económico, recién escuchaba la entrevista, Emiliano, con Pablo, el presidente. Pablo Villar, presidente de Villar, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Y bueno, y él yo creo que era muy gráfico y era muy, digamos, claro en las expresiones de ese grado de dificultad, de problema y de catástrofe que va a asumir, se va a asumir por parte de la sociedad uruguaya. Entonces, en ese ámbito, ¿qué es lo que tiene que haber por sobre todo? Tiene que haber, yo creo, un espíritu de unidad, un espíritu de conjunto, de trabajo conjunto, que no quiere decir que no haya discrepancias, diferencias políticas, discusiones, partidos organizados que piensan distinto, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un espíritu de unidad. Y me parece que ese espíritu de gran unidad nacional, de proyecto conjunto de sacar el país del pantano en el que se está metiendo de manera inevitable, tiene que ser liderado por el presidente de la República. Y me parece que esta decisión no va en ese sentido y por eso lo lamento. Seguimos. No, yo estoy de acuerdo con lo que dicen tanto Juan como Fernando. En una sola cosa, tal vez no, y es que ellos parecen estar en desacuerdo con la decisión del presidente. Y yo la verdad es que no sé si me da para pronunciarme de acuerdo o en desacuerdo. Parecería ser, y si es así, es aceptable, de que el presidente considera de que la cadena nacional es para utilizarlo en actos de gobierno. Y yo sé que en el periodo del Frente Amplio no se utilizó así, incluso se le dio la cadena nacional a Larrañaga para que explique su proyecto de vivir sin miedo, a quienes estaban en contra de la ley trans. Se le dio cadena nacional a mucha gente. Bueno, en el fondo no tiene mucha importancia si es por cadena nacional o no, porque el gobierno le otorga al PIT-CNT un espacio en la televisión pública. Yo estoy seguro que los privados van a hacer lo mismo. Ya TV Ciudad también es decir, no es que le va a faltar al PIT-CNT posibilidades de comunicarse con la población está fundamentalmente en cuarentena y a las 7:30
bueno, pondremos la televisión y los veremos, los que los quieran ver y los que no, no. Lo que a mí sí me parece, y creo que alguno de los dos, creo que fue Juan, aludió a esto, es que, y yo estando totalmente de acuerdo con lo que dijo Fernando, de que en este momento lo que tenemos que hacer es unir fuerzas para salir todos juntos, a mí me parece que el tono del PIT-CNT sigue siendo un tono contestatario. Un tono contestatario que me parece que no corresponde al momento que estamos viviendo. No corresponde tampoco a la muy amplia participación que le ha dado el gobierno entrante al PIT-CNT. Se los ve a los dirigentes del PIT-CNT conjuntamente con los ministros de gobierno y con el presidente dialogando. Así que yo no creo que haya ninguna actitud, digamos, que trate de impedir la expresión del PIT-CNT. Pero sí, tomé, por ejemplo, una declaración de Abdala que dice: quien tiene fe en sus ideas no pone obstáculos para que se expresen las de otros. Y eso realmente es muy original viniendo de un dirigente comunista, porque si hay una cosa que ha caracterizado a los comunistas en América Latina, Asia, África, Europa y en todos los lugares donde estuvieron en el gobierno, y fueron unos cuantos, pues justamente no dejar expresar las ideas de otros, empezando por los sindicalistas. Así que me parece que lo que el presidente está tratando de hacer es decir, bueno, fantástico, hablen, digan todo lo que tengan que decir en nombre de los trabajadores, pero no en un tono de... Bajemos el tono de la confrontación, porque no es el momento oportuno. Hay algunos oyentes que dicen que, entendiendo el criterio del gobierno, debió haberse procedido de otra manera. Por ejemplo, dice: al presidente, en el afán de señalar yo mando, le faltó cintura y se equivocó. Carlos agrega: tendría que haber dicho lo que dijo y agregar: esta vez vamos a hacer una excepción por la situación de pandemia. Les damos la cadena, pero sepan que en los próximos años no va más. Hubiese sido muy salomónico, igual hubiera fijado su posición, el PIT-CNT no hubiese tenido nada para decir. Hay otro oyente que va más o menos por el mismo lugar, Nico. El gobierno debería haber hecho una excepción en virtud de la situación de emergencia sanitaria y por única vez informando que la política de comunicación de ahora en adelante cambiaba, iba a ser distinta, etcétera, etcétera. ¿Quién vuelve? Alejandro, dale. Bueno, en realidad estos dos comentarios de los dos oyentes son bastante compartibles, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos en mi opinión. Hoy de mañana, como ocurre todos los viernes, recibí el Correo de los Viernes, que es un semanario del movimiento de Sanguinetti, y que, entre otras muchas cosas que recibo, bueno, leo por lo menos los títulos de los artículos que se publican ahí. Había uno de Luis Hierro que sobre este tema, y lo leí, e incluso lo imprimí para tenerlo a mano, y quería tomar un par de frases con las cuales estoy bastante de acuerdo en lo que dice Hierro. Se refiere a lo que manifestó el presidente Lacalle y dice: es lógico que así sea por razones de legitimidad democrática y ordenación jurídica. Si los trabajadores organizados usan los medios públicos en cadena, lo mismo puede ocurrir con los pasivos, los estudiantes, los empresarios y otras instituciones, lo que significa un contrasentido. Las organizaciones intermedias, sindicatos, centrales sindicales, centrales gremiales, etcétera, etcétera, son muy importantes, pero representan opiniones grupales e intereses parciales que pueden o no coincidir con los del gobierno, pero que no pueden sustituirlo. Por lo tanto, las opiniones públicas que involucran a toda la sociedad deben emanar de los partidos políticos cuyos representantes han sido elegidos con esa finalidad. Y yo me acordaba que además, para los periodos electorales existe una cadena establecida que necesariamente debe ser respetada, donde cada partido político tiene derecho a utilizarlo durante determinado lapso de tiempo. Ahora, todo esto para decir que estoy de acuerdo con lo expresado por el presidente Lacalle, como lo está de acuerdo Luis Hierro. Pero, sin embargo, creo que es bastante razonable lo que estos dos oyentes que te escribieron, Emiliano, han dicho. Creo que quizás debió haber sido oportuno que el presidente dijera:
bueno, por esta vez, como una excepción, dada la complicación, vamos a conceder la cadena. Después hay otros oyentes que recuerdan el antecedente de la caceroleada convocada por el PIT-CNT hace pocos días para marcar posición en el reclamo de nuevas medidas de apoyo a los sectores complicados por la situación económica, ¿no? No fue el PIT-CNT solo, fue un conjunto de organizaciones sociales, pero fue muy polémico en ese momento haber elegido ese sistema para la protesta, para la demanda, ¿no? ¿Quién sigue? Volvemos con Juan. Fernando. En realidad yo no tengo mucho más para decir. Fernando, entonces. Bueno, sí, yo subrayar dos cosas. La primera es que, como dice el propio presidente Lacalle y el secretario de la presidencia Álvaro Delgado y cuanto ministro anda en la vuelta, con o sin barbijo, esta es una situación muy dinámica, que cambia todos los días. Entonces, lo que hace 2 meses podía parecer una antiguaya, como por ejemplo la cadena nacional de radio y televisión, en circunstancias de cuarentena muy extendida, en el que decenas o acaso cientos de miles de personas permanecen en sus casas y casi todos lo hacen después del horario de trabajo, los que tienen que trabajar, es decir, hay una gran cantidad de gente en sus hogares, a mí me parece que esa antiguaya tiene un valor muy importante. A tal punto la tiene esa antiguaya que el gobierno la utiliza cotidianamente en una especie de cadena virtual o fáctica que se genera a partir de las conferencias de prensa que se realizan en la Torre Ejecutiva. Por Bueno, lo tanto, el presidente de la calle ayer, justamente cuando hablaba con los periodistas, destacó que él mismo, el gobierno mismo, no está utilizando la cadena nacional de radio y televisión como tal. no la está utilizando porque la tiene de hecho, porque cuando se hacen las conferencias de prensa, todos los canales y muchas radios están presentes y transmiten en vivo. Lo otro que yo quería señalar, a partir de lo que comentaba Alejandro, es que efectivamente el PIT se puede equiparar, digamos, a otras organizaciones de la sociedad civil, como las cámaras empresariales, los jubilados, etc. Pero hay una diferencia que yo creo que es sustancial. Las cámaras empresariales son aliadas expresas de este gobierno, porque lo dijeron, nosotros vamos a ser socios del gobierno. No es el caso del PIT-CNT, que evidentemente, y quedó claro desde el primer día, tiene en su seno corrientes muy importantes que son todas opositoras al gobierno. Y a mí me parece que es muy importante que el gobierno, en esta circunstancia, dé señales muy claras también a la oposición, también a los opositores de las organizaciones sociales, también a las minorías. Creo que defender los derechos de esos sectores es muy importante y creo que el gobierno debería tener una actitud de vanguardia en ese sentido. Y un apunte final de lo que decía Gonzalo con respecto a los comunistas que estuvieron en el poder y no defendían la libertad. En el Uruguay no fue así, en el Uruguay los comunistas estuvieron en el poder durante 15 años, estaban en los ministerios, estaban en sectores muy importantes del gobierno, eran figuras en algunos casos claves en algunos ámbitos. Sin embargo, acá el Uruguay ha mantenido una, digamos, libertad de expresión, de prensa, de comunicación y en sentido general, que ha sido alabada en el mundo entero. Entonces, me parece que deberíamos matizar algunos comentarios, sobre todo cuando nos referimos a nuestro país. Por una alusión tiene la palabra. Sí, Gonzalo. no, por supuesto. A ver, yo no me estaba refiriendo a los comunistas acá en el Uruguay. Acá en el Uruguay los comunistas estuvieron parcialmente en el poder y respetaron las reglas democráticas por las cuales fueron elegidos. Y yo no me estaba refiriendo a ellos. Lo que sí, ya que sale el tema, me parece que corresponde es puntualizar de que esta gente se sigue llamando comunista y se sigue considerando un enemigo del sistema democrático, capitalista, que impera incluso aquí en el Uruguay. Es decir, ellos no han renegado del comunismo ni del marxismo-leninismo, de ninguna manera. Entonces,
Y estamos en esta situación como la que estamos viviendo ahora y que estamos llamando a la unidad. Y Fernando dice, esta gente forma la oposición. No tiene por qué formar la oposición. No hay ningún motivo por el cual los trabajadores que en el Uruguay, vamos a entendernos, somos el 95% de la población, tenemos que estar en contra de este gobierno por motivos ideológicos. No hay ningún motivo ideológico por el cual el movimiento de los trabajadores tiene que estar en contra de este gobierno. No hay ninguno, yo no lo veo. Entonces yo me refería a eso. Yo me refería a que esta gente se sigue identificando con el comunismo, no el que se practicó aquí, ellos participando en el gobierno durante el gobierno del Frente Amplio, que fue un gobierno democrático, nadie lo puede negar, pero sí a la fuente ideológica de la cual se inspiran sus ideas. A eso me refería yo, Fernando. Fernando, ¿algo más para decir? No, que yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo en que no tienen por qué ser opositores al gobierno, pero lo son. Es decir, él expresa una forma de la que debería pensar el PIT-CNT. Yo expreso lo que piensa el PIT-CNT. Que yo esté de acuerdo o en desacuerdo, que me parezca apropiado o no apropiado, es otra cosa. Yo estaba hablando de situaciones concretas. El PIT-CNT tiene una posición que la manifestó desde el primer momento de oposición al modelo de gobierno que impulsaba, e impulsa ahora ya que está ejerciendo la presidencia, el doctor Lacalle Pou. Eso es un hecho objetivo, no es un tema de voluntad mía o de Gonzalo. Y para terminar, ¿qué les parece la alternativa que el PIT-CNT optó por armar? Esta de esos actos, en el caso de Montevideo, 4 actos en distintos lugares de la capital. 1, 2, 3, probando. Yo estoy seguro que Juan quiere decir algo sobre este asunto que estábamos hablando. ¿Te parece? Sí, no tiene ruido. Probemos. Juan. No tengo opinión sobre los actos. Creo que No, sobre lo que se estaba discutiendo antes. Gonzalo dice que deberías tener algo para opinar de lo anterior. de la libertad de expresión. ¿Y del marxismo? Sí. No, yo opino sobre el leninismo, en realidad. Sobre el marxismo estoy de acuerdo. El leninismo ha sido muy totalitario, ¿no? No cabe duda. Bueno, pero entonces, sí, pregunto, y cerramos ya el tema. Esto de los 4 actos, tomando medidas de prevención para evitar los contagios, etcétera, ¿qué ven ahí? Es más que razonable, me parece muy bien, en lo personal. Máxime que apuntan a hacer 4 actos con una dimensión francamente reducida de público. No sé, supongo que lo preorganizarán de tal manera que no vaya mucho más gente. La idea está muy bien, pero quisiera agregar, si me permitís, 2 cosas. Una es que creo que la definición marxista-leninista del Partido Comunista de Uruguay nunca la han renegado, es marxista-leninista, y además que la preponderancia de la gente del Partido Comunista dentro del PIT-CNT es innegable. Si uno mira la lista de los diputados de la última elección nacional, la mayoría de los dirigentes o por lo menos una cantidad muy importante de los dirigentes del PIT-CNT o eran candidatos titulares o eran candidatos suplentes del Partido Comunista. Es que un partido que es marxista-leninista. Así que yo en eso estoy de acuerdo con Gonzalo. En cuanto a lo de la necesidad de la cadena, quiero agregar que un comentario que no sé si lo hizo Fernando o Gonzalo, o quizás Juan, pero creo que fue Fernando, el de que el gobierno tiene la cadena de hecho. También la va a tener el PIT-CNT, la cadena de hecho. La conferencia de prensa que va a convocar el PIT-CNT evidentemente va a ser recogida por todos los medios de difusión. Si no lo hicieran, caramba, sería absurdo calificarlos como medios de difusión. Estoy seguro que la van a recoger todos. Así que la van a tener de hecho la cadena igualmente. ¿Algo más a propósito de los 4 actos? No, una aclaración, no van a ser 4, van a ser 23 actos. Sí, está bien. 4 en Montevideo y 1 en cada departamento del interior. Está bien, pero yo me refería a Montevideo, donde, claro, la tradición es un acto central, muchas veces multitudinario, otras veces más menguado, pero la apuesta ahora cambia por completo, ¿no? Claro, creo que justamente la situación dramática desde el punto de vista sanitario que vive Uruguay
llevó a que esta improvisación que es hacer actos cuando la idea era no hacerlos, de todas maneras se tomó con mucho tino, con mucha prudencia, hacer actos pequeños, dislocados en el territorio, para que no tengan efectos sobre la salud de la gente. Yo, que he criticado muchísimo al PIT-CNT aquí mismo en la radio, en este caso debo decir que me siento plenamente solidario y plenamente consustanciado con todo este episodio, y no sé, capaz que hasta hoy alguno de los actos del 1 de mayo. ¿Algo más, Gonzalo? No, no, de acuerdo. Es decir, yo no tengo ninguna objeción a que se hagan los actos. Creo, primero, como dijo Alejandro, y yo también lo dije, que tener este espacio en la televisión pública y privada, que lo van a tener, igual como lo ha tenido el gobierno cuando hace sus declaraciones sobre la pandemia, es tener acceso al público, y estoy seguro que todos los medios de comunicación le van a dar. Así que no hay ninguna restricción de la libertad de expresión aquí, absolutamente ninguna. Y en cuanto a los actos, me parece muy bien, y me parece además muy bien de que hagan actos más pequeños, con gente con tapabocas, porque eso muestra que también están en línea con lo que es hoy día un enemigo de todos, que tenemos que combatir conjuntamente, y eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora estamos a las 10:06. Ya estamos volviendo a la tertulia, pero antes, entre el mar de mensajes de los oyentes, porque el primer tema movilizó mucho a la audiencia, encuentro uno de otro tipo, Gerardo, concretamente. Gerardo pregunta, bueno, ahora se me perdió el mensaje, aquí está. Gerardo pregunta, ¿pueden decir de quién es ese cuadro que tiene Emiliano detrás en la pared del estudio, entre comillas, C? Quizás ya lo dijeron y yo no lo escuché. Está bueno, sí, Gerardo, todavía no lo habíamos dicho. Estamos en esta onda que agarramos desde que iniciamos las emisiones de emergencia. Estamos con la costumbre de mostrar arte nacional en la emisión en video. Entonces, tanto Romina como yo hemos tenido a distintos artistas invitados, y justamente hoy tocó renovar en el caso de Mi Pared. Lo que los oyentes están viendo si entran a YouTube es un cuadro de Micaela. Micaela, que es un artista que se dedica sobre todo a los motivos marinos, en este caso de su serie sobre faros. Micaela inició su actividad artística en el año 1988. Casualmente ella nació cerca de un faro y ha quedado muy marcada por ese tipo de paisajes, ¿no? Bueno, después en todo caso, en nuestro sitio web y en nuestra cuenta de Instagram ponemos el cuadro para que puedan verlo también quienes nos están escuchando simplemente por radio. Pero aprovecho para destacar que estamos en esto porque también estamos apoyando la movida de Arte Solidario COVID-19. Es una cuenta en Instagram donde ustedes van a encontrar obras donadas por artistas uruguayos para que las compren a precios increíbles y de esa manera aporten al SINAE, al Sistema Nacional de Emergencias, a efectos de adquirir insumos médicos. Estamos haciendo ese doble juego, ¿no? Mostrando arte nacional y al mismo tiempo promoviendo que ustedes vayan a este sitio y encuentren obras muy interesantes a precios muy convenientes y de esa forma, comprando, donen para el SINAE.